Mayor de San Marcos, de la sede en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy vamos a revisar un tema que es el vitiligo, que básicamente va a estar dirigido a los médicos del primer nivel de atención. En cuanto al objetivo, es brindar una información sobre una patología que afecta a la piel, como es el caso del vitiligo, llegar a su diagnóstico y a su tratamiento. Muchas veces, como vemos acá en la imagen de la derecha, un paciente cuando le aparece una mancha de color blanca en la piel, se va a preguntar, ¿no? ¿Qué es esa mancha que le ha aparecido? ¿Esa mancha será contagiosa? ¿Esa mancha se curará? Y muchas veces el paciente, por el acceso que tiene a los niveles de atención, va a acudir al primer nivel de atención, ¿no? Que es donde muchas veces recibe la primera atención. ¿Y en qué momento el médico del primer nivel de atención va a derivar al paciente con el especialista, ¿no? En este caso, con el dermatólogo. Entonces, el día de hoy vamos a revisar cosas puntuales acerca del vitiligo en cuanto a su diagnóstico, su tratamiento, eh, en forma puntual. Entonces, cuando hablamos de vitiligo, a manera de definición, hablamos de un trastorno de la pigmentación, ¿no? Que este trastorno es adquirido, es crónico y se va a caracterizar porque van a aparecer unas máculas o unas manchas blancas en la piel. Y estas manchas blancas usualmente van aumentando de tamaño en el tiempo, ¿no? Si vemos la imagen de la derecha, vemos la piel de color normal, una piel oscura, y vemos esas manchas blancas, acrómicas, que han aparecido en la mano, ¿no? Entre los dedos de la mano. Entonces, esto es lo que va a caracterizar al vitiligo. ¿Y por qué se da esta despigmentación de la piel? Porque en realidad es una despigmentación de la piel, va a corresponder a una pérdida de la función de los melanocitos. ¿Y qué son los melanocitos? Son unas células que se encuentran a nivel de la piel que van a secretar una sustancia que es la melanina, y esta melanina es la que da el color característico a la piel. Al haber una pérdida de la función de los melanocitos, es la que se va a presentar estas manchas blancas. En cuanto a la epidemiología y la patogenia de la enfermedad, la prevalencia a nivel mundial es aproximadamente entre el 0,5 y al 2% de los pacientes. Es decir, hasta un 2 de cada 100 pacientes van a presentar o en algún momento de su vida pueden hacer vitiligo. Es bastante comparado con otras enfermedades. Y esta va a afectar a todas las razas, no distingue si la persona es de raza blanca, de raza mestiza, de raza negra, no distingue, va a afectar a todas las razas y la proporción entre hombres y mujeres va a ser prácticamente igual. Es decir, cualquier persona, ya sea varón o mujer, tiene la misma posibilidad de hacer vitiligo. En cuanto a la teoría, ¿por qué se genera esta despigmentación? Hay múltiples teorías que van a explicar la patogénesis de esta enfermedad. Tres son las más importantes. Hay una hipótesis bioquímica, ¿no? Una hipótesis neural y una hipótesis autoinmune. Entonces se dice que estas diferentes teorías todas conllevan a que va a haber una pérdida de los melanocitos. O sea, finalmente todas las hipótesis o todas las teorías que explican la patogénesis de la enfermedad conlleva a una pérdida de los melanocitos. Y se dice que va a ser una etiología multifactorial. Entonces hablamos de una teoría de la convergencia. Se juntan varios factores y van a condicionar una pérdida de los melanocitos. Al haber una pérdida de los melanocitos, no hay síntesis de melanina. Al no haber síntesis de melanina, se empieza a despigmentar la piel. En cuanto a la clasificación o cómo es que nosotros, los dermatólogos, vamos a dar un nombre y un apellido a un paciente con vitiligo, va a ser importante
la distribución de las lesiones cutáneas amelanóticas, en este caso manchas blancas, en el caso, la presencia de manchas blancas, ¿no? La distribución de estas manchas blancas en el cuerpo. Y esto va a ser importante porque de acuerdo a cómo uno clasifica qué tipo de vitiligo, cómo clasifica al paciente, es que se le va a dar opciones de tratamiento al paciente. No es lo mismo intentar un tratamiento en un paciente con un vitiligo generalizado de tipo vulgar que un tipo de vitiligo generalizado de tipo universal. Entonces, más adelante vamos a ver que esto va a ser importante para el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente. Entonces, se clasifica o lo clasificamos, los autores lo clasifican en un vitiligo generalizado y en un vitiligo localizado. A su vez, el vitiligo generalizado tiene tres subtipos que se les puede clasificar a los pacientes. Un vitiligo generalizado de tipo vulgar, la que va a caracterizar que las manchas blancas van a aparecer distribuidos simétricamente en diferentes partes del cuerpo. Es decir, si las manchas, por ejemplo, aparecen a nivel eh, eh, ocular, van a tener en ambas áreas de los ojos van a aparecer las manchas. Si las manchas aparecen en miembros superiores, en ambos miembros superiores van a aparecer. Si aparecen en las axilas, y así, ¿no? Entonces, así de esa manera se cataloga que el vitiligo es de tipo generalizado, de tipo vulgar. Cuando hablamos de un vitiligo generalizado de tipo acrofacial, estas manchas van a aparecer en zonas distales del cuerpo. Puede ser solamente a nivel de miembros superiores o a nivel de miembros inferiores o a nivel de rostro, pero siempre es bilateral, es simétrico. Si aparece en una mano, aparece también en la otra. Esa es la característica de un vitiligo generalizado de tipo acrofacial. Y cuando las manchas blancas prácticamente toman todo el cuerpo y ya las zonas de la piel normal son solamente zonas escasas que pueden estar, que se conservan, las zonas de la piel normal ya que se conservan son pocas, y casi prácticamente todo, más del 80% del cuerpo está con esta mancha blanca, ya hablamos de un vitiligo generalizado de tipo universal. Por otra parte, cuando hablamos de vitiligo localizado, en esta parte de la derecha, se habla de un vitiligo de tipo focal y de un vitiligo de tipo segmentario. Cuando hablamos de un vitiligo de tipo focal, hablamos que la lesión solamente es en una parte del cuerpo. Y esta lesión no pasa de la línea media, es decir, no hay otra lesión en la otra parte del cuerpo. Por ejemplo, en este caso de un focal, localizado focal, vemos que las lesiones solamente están a nivel del pecho, a nivel de la aureola. Mientras que cuando hablamos de un vitiligo localizado, segmentario, va a agarrar una extensión un poquito mayor, una zona de un dermatoma, pero igual va a respetar la línea media. No pasa la mancha o no hay manchas al otro lado del brazo, ¿no? En este caso, por ejemplo, agarra todo el brazo, el antebrazo y el hombro y parte del pecho, pero no atraviesa la mancha hasta el otro lado. Entonces hablamos de un vitiligo localizado de tipo segmentario. Clasificar de esta manera a los pacientes es importante para el tratamiento que se le va a ofrecer a este paciente. Ahí la importancia. Entonces, aquí vamos a ver las manifestaciones clínicas del paciente y vemos, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, estas manchas acrómicas, ¿no? Hablamos de acromia cuando es manchas de color blanco que están distribuidos en diferentes partes del cuerpo, en este caso a nivel del tórax, a nivel del abdomen, se aprecia también a nivel de brazos, a nivel de cara. A esta imagen de la derecha vemos que estas manchas están tomando la zona de la nariz, la zona del labio, la zona perilabial, ¿no? Tanto superior como inferior. Entonces, aquí estamos hablando de imágenes de lesiones con vitiligo. Aquí, por ejemplo, a nivel de miembros, en este lado de la izquierda, hablamos de lesiones de manchas blancas a nivel de miembros inferiores y a este lado
las manchas blancas a nivel de miembros superiores, ¿no? Un vitíligo en ambas extremidades. Aquí, por ejemplo, podemos hablar, estas manchas están localizadas a nivel solamente abdominal y respetan la línea media, no pasan al otro lado. Al igual acá en esta niña, ¿no? Vemos las manchas solamente en una hemicara y la hemicara del lado derecho, las manchas blancas, respetan el otro lado. Entonces, estos son vitiligos segmentarios, ¿no? Localizados, ¿no? Simplemente un vitiligo segmentario. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo es que se hace el diagnóstico o qué de cosas se necesita para hacer el diagnóstico cuando el paciente viene a la consulta? Se hace el diagnóstico en forma directa. Primero hay que hacer una buena historia clínica, preguntar los antecedentes, el tiempo de enfermedad, cómo han ido apareciendo estas manchas, son en forma bilateral, es en forma unilateral. Entonces la historia clínica es importante. Luego se hace un examen físico y en el examen físico lo que vamos a evidenciar son estas manchas acrómicas, estas manchas blancas o estas manchas tipo tiza que se dice, ¿no? Entonces, luego de una historia clínica y un examen físico con la presencia de estas manchas blancas acrómicas, prácticamente está el diagnóstico. Pero a veces no es tan fácil o el paciente no te viene así, sino te viene con unas manchas que no se perciben mucho como vemos en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la imagen de la izquierda, el paciente percibe que tiene unas manchas, pero no son unas manchas tan acrómicas como las imágenes anteriores que hemos visto. Entonces, en estas situaciones, cuando el diagnóstico no es tan claro, podemos complementariamente al examen físico utilizar un dispositivo que es la lámpara de Wood. Esta lámpara de Wood va a tener mucha utilidad porque va a localizar lesiones no visibles al ojo clínico. Esta lámpara Wood emite una radiación ultravioleta de 365 nanómetros, que es una luz negra o azul, y las áreas despigmentadas que aparentemente no podíamos percibir al ojo, se van a ver, se van a mostrar de un color brillante claro. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, luego de colocar la lámpara de Wood, vemos que aquí hay imágenes de color brillante claro en la mano. Entonces, este paciente está iniciando un vitíligo. Va a haber patologías con manchas hipocrómicas, o sea, eh, que se le pone la lámpara de Wood y no pintan como acá. Vemos la imagen. Entonces, eso no es vitiligo. En la lámpara de Wood ayuda porque estas manchas son de un color brillante claro y de esa manera podemos llegar al diagnóstico. Pero en algunas circunstancias, cuando hay mayor duda, podemos llegar incluso a hacer la biopsia. Y más adelante lo vamos a mencionar. Esta imagen ilustrativa para el caso del diagnóstico, aquí tenemos una porción de una piel que hemos hecho un corte y la piel pues tiene varias capas, ¿no? Una de esas capas es aquí la membrana basal y en esta membrana basal es la que se encuentra el melanocito, ¿no? Que habíamos mencionado. Entonces, lo normal es que haya melanocitos en esta capa basal, estos que acá vemos en color marrón, tanto a la derecha como a la izquierda. Pero miren, en la zona de la mancha blanca no hay presencia de melanocitos, hay ausencia de melanocitos. Y si recordamos, estos melanocitos sintetizan una sustancia que es la melanina, que es la que da el color a la piel. Entonces, al no haber melanocitos, no hay síntesis de melanina y se pierde la coloración. Y clínicamente se va a manifestar con manchas acrómicas o manchas blancas. Entonces, en pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones, cuando hay mucha duda, se puede hacer una biopsia de piel. La biopsia consiste en tomar una pequeña porción de piel y examinarlo. El médico patólogo examina esta muestra que se envía y lo que va a demostrar es que a nivel de la membrana no va a haber o va a haber una ausencia de estos melanocitos, además algunas otras características histológicas como un infiltrado de células, algo de infiltrado de células, ¿no? Pero no hay melanocitos. De esa manera
en forma anatomopatológica, se puede llegar al diagnóstico, pero no es frecuente para el caso del vitiligo, a diferencia de otras enfermedades, hacer o plantear una biopsia en un paciente. Básicamente el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Luego del diagnóstico hay que ofrecer algún tipo de tratamiento al paciente. Entonces, el objetivo principal es estabilizar el proceso de lo que es la despigmentación, porque el paciente acude a la consulta porque ve que sus manchas están avanzando, están aumentando. Entonces, uno de los objetivos importantes del tratamiento es estabilizar ese proceso de despigmentación. Y una vez estabilizado, el otro objetivo viene por la mancha. Hay que intentar o hay que inducir a que la piel se repigmente, es decir, inducir la repigmentación. Y como tercer objetivo es ese paciente que ya ha estado en tratamiento, que está repigmentándose, hay que evitar unas nuevas recaídas. Entonces, de esa manera enfocamos el tratamiento en el paciente. Y para dar el tratamiento, como hemos mencionado, la clasificación del vitiligo va a depender mucho de la extensión, de la localización y la actividad de la enfermedad. Cuando la enfermedad está totalmente activa, se le ofrece un tipo de tratamiento más agresivo al paciente. ¿Y cada cuánto tiempo se debe hacer la evaluación o la eficacia del tratamiento? Generalmente en al menos 2 a 3 meses hay que ir reevaluando al paciente para ir viendo cómo va avanzando el tratamiento. Importante también informar al paciente sobre los diferentes medicamentos que les podemos ofrecer y cómo es que va a ser la repigmentación, porque muchas veces el paciente acude con la esperanza de que se le va a dar un medicamento y pasado 2 o 3 meses el paciente va a estar con la piel normal como la tenía anteriormente. Y hay que explicar bien que eso en el caso del vitiligo no es tan fácil como uno pudiera querer que sea, ¿no? Entonces, la repigmentación va a aparecer inicialmente de un patrón perifolicular, entonces de cada folículo piloso empieza a hacer la repigmentación y la repigmentación se da de la zona central a la zona de la periferia, ¿no? Entonces, eso también hay que explicar al paciente. Aquí, por ejemplo, vemos que está empezando la repigmentación en el paciente. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de ver en el paciente que hemos iniciado un tratamiento. Inicialmente era toda esta mancha blanca, ¿no? Pero vemos acá unas islas o unos islotes de pigmentación, ya la piel está de un color casi de la piel normal, ¿no? Entonces, este paciente con el tratamiento que se le ofreció o el tipo de tratamiento que se le ofreció, entonces está empezando a repigmentar. Repigmenta a partir de cada folículo piloso y de esa manera va a ir aumentando de la zona central hacia la periferia, ¿no? Aquí también podemos ver estos islotes que van empezando a repigmentar. Luego estos islotes se van juntando y la piel poco a poco, paulatinamente, se va adquiriendo su color normal. Eso es lo que se quiere cuando uno inicia un tratamiento para el vitiligo. Entonces, hay diferentes terapias que se le puede ofrecer, pero como terapia de primera línea son los corticoides tópicos, los corticoides tópicos. Y otros medicamentos que también son utilizados y que tienen un efecto favorable que el caso del vitíligo son los inhibidores de la calcineurina, ¿no? Como es el caso del tacrolimus. Se puede aplicar tanto en niños como en adultos y son seguros y eficaces a corto plazo, hablando de los inhibidores de la calcineurina. En el caso de los corticoides tópicos, va a tener efectos secundarios y hay que explicar al paciente estos efectos secundarios de los corticoides. Puede haber una atrofia cutánea, puede haber presencia de telangiectasias, o sea, proliferación de nuevos vasos a nivel de la zona que estamos aplicando el corticoide. Puede haber hipertricosis, o sea, hay un aumento de la piel a ese nivel. Hay erupciones de tipo acné y se pueden presentar estrías, ¿no? Son los efectos secundarios
más frecuentes que podrían presentar estos corticoides tópicos si es que no se va haciendo un control adecuado en el paciente. Y los corticoides tópicos más empleados es el propionato de clobetasol y la mometasol. Entonces, la terapia tópica. Pero también, viendo el tipo de vitíligo, se le puede ofrecer a los pacientes una fototerapia, ¿no? Ingresar a esta radiación ultravioleta de banda estrecha y de esa manera ayudar en su tratamiento. Entonces, algunos pacientes, se evalúa al paciente, son candidatos para que puedan tener fototerapia. Generalmente la fototerapia son pacientes con un vitiligo de tipo vulgar, ¿no? Generalizado de tipo vulgar. También se le puede ofrecer otro tipo, como el láser excimer, que también va a ayudar a lo que es la repigmentación. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que recibió un medicamento tópico y de un determinado periodo de 3 meses, como se empieza a repigmentar y prácticamente la piel ya está casi normal. Unos meses más de tratamiento, el paciente recupera completamente. Entonces, el tratamiento en este caso ha sido favorable. Y es importante, aparte de la medicación, de la fototerapia, del láser que se le puede dar, en cuanto al tratamiento, es importante el apoyo psicológico que hay que brindar al paciente, porque el paciente muchas veces con vitiligo se siente retraído, se siente deprimido, se siente excluido, incluso a veces de la sociedad, del trabajo, de la casa, del hogar, ¿no? Entonces, se dice que el impacto del vitiligo sobre la calidad de vida de las personas afectadas es importante, ¿no? Por ello es importante o esencial que los médicos conozcan este aspecto de la enfermedad y aborden las necesidades psicológicas de los pacientes. Aunque no, actualmente no se dispone de un tratamiento mágico que borre la mancha, siempre se puede hacer algo que aporte algún beneficio para el paciente con vitiligo. Es importante también explicar la naturaleza del proceso de la enfermedad y las posibilidades, las limitaciones de las terapias disponibles, pues ello resulta más productivo simplemente la actitud fatalista a veces centrada que no tiene cura y que el vitiligo es solo un trastorno estético. Esto es lo que no se le debe decir al paciente, ¿no? Sino siempre va a haber una posibilidad de ayudar al paciente. Entonces, esto es lo que he tratado de traerles a fin de que podamos conocer un poco más del vitiligo. Gracias por su atención. Me despido. Será hasta una nueva oportunidad.